gusto poder estar reunidos otra vez, vernos reunidos otra vez este día miércoles, y con gozo que podamos estar sirviéndole al Señor y escuchando su palabra. Mis hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 39, por favor, para que hagamos la lectura previa y posteriormente vayamos a el sermón del día de hoy. El Salmo 39 dice así: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra en el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Bien, hermanos, entonces vayamos al sermón del día de hoy, basándonos en este Salmo 39, al cual hemos titulado La brevedad de la vida, porque justamente vamos a ver lo que es la importancia de vivir cada día completamente para el Señor, como si fuera el último. Mis hermanos, yo creo que todos estamos maravillados y estamos gozosos de tener una vida, y nuestra vida es hermosa, la vida es bella tal cual. Es un momento majestuoso que nosotros podemos tener, el hecho que podamos estar con vida, tengamos una familia, tengamos un hogar. Todo justamente lo que tenemos es por obra y gracia de nuestro Señor. Amanecer cada día y poder contemplar cuán maravilloso es escuchar el trinar de las aves, cuán majestuoso se ve cada amanecer, pues como las misericordias de Dios son nuevas y tan únicas cada mañana. El poder impresionarnos con cada atardecer y quedar maravillados por la gama de colores que se pueden ver. El ocaso siendo la antesala a una noche estrellada, con un cielo abierto dejándonos ver la inmensidad de la creación de Dios. ¿Cuántos no hemos visto o hemos hecho algo así de ver la majestuosidad de Dios al solamente levantar nuestra mirada y ver hacia el cielo? Tal vez desde niños, tal vez desde jóvenes, pero en algún momento creo yo que todos hemos hecho algo similar y nos hemos maravillado y tal vez nos hemos preguntado, ¿quién fue el creador de todo ello? Una pregunta que yo obviamente me hacía cuando era niño, y justamente gracias a la obra de nuestro Señor, a esa hora que puedo contestar tal cual, ¿quién fue el creador de todo ello? Y maravillarme mucho más todavía de lo que Él está haciendo y ha hecho. ¿Acaso cada día lo ves como una monotonía o está lleno de una rutina? Mis hermanos, claro que no, la monotonía debe estar o está más bien desde nuestra perspectiva. Nosotros somos los que hacemos una rutina. Todo lo que hacemos al final de cuentas es una rutina para nosotros, puesto que lo único que estamos haciendo o lo vemos dentro de nuestros límites tal cual, es que siempre hacemos lo mismo de manera repetitiva y en algún momento entonces llegamos a cansarnos de ello, pero es cuestión nuestra, porque nosotros somos quienes ponemos ese límite. Hacer una retrospectiva nos beneficia
porque es cuando ponemos en perspectiva nuestro diario andar. Tomar un momento para meditar siempre va a resultar increíble. Meditar en nuestra vida y lo que nos ha acontecido, eso nos daría el panorama que necesitamos para maravillarnos de dónde nos encontramos ahora, donde esté contenido lo que fuimos, donde está contenido lo que somos y justamente donde contenemos hacia dónde vamos a ir. Pensemos en lo siguiente. Imagínate a un estudiante universitario, el cual quiere o quería un lema que pudiera ser lo primero que viera al amanecer y lo último en leer al caer la noche. Tras varios días de meditación, decide pegar en su techo la siguiente frase: vive cada día como si fuera el último. ¿Se imaginan, hermanos, que nosotros utilizáramos algo similar para nuestro diario andar? No como una forma o un pensamiento positivo, sino para justamente entregarnos a nuestro Señor y gozarnos en el día que nos está dando nuestro Señor. Es algo que nosotros pudiésemos emplear para recordarnos a nosotros mismos que esta vida, este único e increíble momento que tenemos, es breve y efímero. Hoy podemos estar sonriendo, conviviendo con nuestras familias, planificando para los días próximos y al día siguiente no estar más con vida. Y acá está ese pequeño momento de reflexión que me gustaría que lo tomaran. ¿Cómo disfrutaste tu vida al final? ¿Lo hiciste viviéndolo conforme a la voluntad de nuestro Señor? ¿O simplemente viviste tu vida vana, afanado y postergando tu relación con Dios? Esta breve introducción, mis hermanos, nos da un vistazo de cómo nuestra vida transcurre. Pero cuando interiorizamos, justo como el salmista nos lo externa en este salmo, podemos dimensionar el alcance de la obra de Dios en nuestras vidas. Y para ello, entonces, vamos a desglosar este salmo en 3 encabezados. El primero que veremos es agitación interna, que va del versículo 1 al versículo 3. El segundo encabezado es la reflexión sobre la existencia humana, que va del versículo 4 al versículo 6. Y por último, oración, que va del versículo 7 al versículo 13. Comencemos entonces, mis hermanos, con el primer encabezado, que es agitación interna. Dice el versículo del 1 al 3, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho, al meditar en esto el fuego se inflamó. Me gusta esta versión de la Nueva Versión Internacional porque justamente nos habla de cómo deberíamos o podríamos mantenernos callados y amordazados en cuanto a lo que vamos a externar cuando estamos ante la presencia de una persona. Vemos una persona entonces que internamente se encuentra agitado, pero de manera consciente sabe que debe mantenerse en silencio, debe permanecerse bajo autocontrol, aun cuando vemos que su sufrimiento es tan fuerte que podemos considerar que esta sensación le está recorriendo todo el cuerpo y sin dudar el deseo de hablar está carcomiendo su ser. Hermanos, cuán complicado es permanecer y perseverar guardando nuestro diario andar. ¿Cuántas veces no despertamos dando gracias a Dios y esperando lo mejor de ese día? Nos levantamos temprano, hasta antes de que la alarma llegue a sonar. Vemos que tenemos tiempo suficiente y meditamos en las Escrituras. Oramos y comenzamos nuestro día sintiendo que todo es posible. Y de repente, justamente, algo acontece que comienza a dar la parte contraria, por decirlo así, a lo que pensábamos que iba a ser en ese día. Comienza a afectar entonces nuestro estado de ánimo. Algún conductor se nos atraviesa, subes al transporte público, saludas y nadie te responde. Llegas a tu oficina o a tu trabajo
y el jefe te comienza a agobiar no solamente con el trabajo, sino también con todos los pendientes que puedan haber y tal vez mostrándote una carencia total de empatía hacia tu persona. Al final del día ya regresas cansado y cuando llegas a casa ya estás tan cargado de todo lo que llevas en el día que sientes que el agobio continúa cuando las diversas dificultades propias del hogar comienzan a golpearte. Es decir, si tienes hijos, pues comienzan a llegarte las quejas de lo que hicieron tus hijos en el día. Si estás casado o casada, pues obviamente las vicisitudes propias del matrimonio. Si estás soltero o soltera, al final de cuentas es lo que tus papás no te quisieron dar permiso para ir a algún lugar, o simple y sencillamente algo sucedió que te está provocando que tengas más carga todavía de la que ya traías después de estar en el trabajo. Estas cargas entonces te comienzan a golpear como una gotera que va poco a poco minando nuestra paciencia. Y todo ello te va cargando y al final nada fue como lo esperabas. El día ha sido un chubasco y terminas empapado, sintiéndote abatido, que nos puede provocar responder, obviamente, y mostrar una actitud errada. Mis hermanos, seamos sinceros, cuando nos encontramos cargados es sumamente fácil caer en las murmuraciones. Podemos estar callados, pero eso no nos aquieta, sino lo que hacemos es empezar a hablar hacia nuestro interior. Y mis hermanos, eso al final de cuentas es hablar del prójimo y termina siendo un pecado. Aunque no lo externamos, lo estamos haciendo. Mis hermanos, entonces, nuestra lengua al final de cuentas no presenta freno, no presenta una mordaza. Hasta parece que tuviera vida propia y se recarga de energía con la constante exposición al pecado. Tal vez no expresamos en nuestro hablar, pero interiorizamos y murmuramos contra todos aquellos quienes nos han estado afectando. Nuestra mente nos continúa recordando quiénes nos hicieron daño, cuándo nos hicieron daño y cómo nos hicieron daño. Y recordamos cada palabra y es entonces que permanecemos murmurando día tras día cada vez que nos acordamos de todo eso que nos sucedió. Al final de cuentas, mis hermanos, pueden pasar varias semanas, meses, tal vez años, no sé. Y lo que hacemos es continuar pecando con esas simples murmuraciones que estamos haciendo. Para nosotras simples, pero para Dios sabemos que no hay categorías en los pecados. Así es que al final de cuentas termina siendo un pecado al cual nosotros estamos cayendo recurrentemente. Y de igual forma, si hay envidia, arrogancia, soberbia, nos mantenemos especulando contra esa persona y armamos historias alrededor de lo sucedido. Y aparte nos hacemos partícipes entonces de ese pecado. Resulta que ahora somos los anfitriones de ese pecado porque lo mantenemos ahí. Me gustaría entonces, mis hermanos, que me acompañaran a Números, capítulo 12, versículo 1 y 2, para que veamos justamente cómo Dios trata o trató más bien con las murmuraciones en el Antiguo Testamento. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y si continuamos leyendo más adelante dice, y el Señor oyó sus murmuraciones. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Es decir, a Dios simplemente no le gusta, no le agrada que nosotros estemos murmurando. Así como no le agrada que estemos divulgando chismes, tampoco le agrada que estemos murmurando de las personas. Que haya una envidia en este caso, porque simple y sencillamente Moisés hablaba directamente con Dios, y que haya esa envidia tal cual entre hermanos. Mis hermanos, nosotros no podemos estar pecando contra otro hermano, ni siquiera contra alguien más, pero contra otro hermano, mis hermanos,
es ponerle el pie para que caiga. Entonces estamos errando mucho más todavía. Entonces debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos hablando, no solamente entre hermanos, sino también con el prójimo. Hermanos, vemos cómo a Dios no le agrada que estemos murmurando y chismeando del prójimo. Debemos cuidar todo tipo de pensamientos. Los pensamientos positivos son simples emociones. Y por cuanto descansamos en estas emociones, es que la realidad nos golpea y nos tira. La expectativa, recuerden, dista mucho de la realidad. Los pensamientos negativos, en contraparte, muestran nuestra verdadera naturaleza caída, y por cuanto descansamos en ellas, comenzamos muy sutilmente a apartarnos del camino de rectitud, y es entonces que nuestras disciplinas espirituales pueden verse alteradas, al grado de ir generando sentimientos de amargura hasta el punto de llegar a enraizarse en nuestros corazones. Mis hermanos, debemos de tener cuidado entonces de qué pensamos, de qué pensamientos estamos teniendo y qué es lo que estamos generando con ello. Porque al final de cuentas recuerden que todo lo que pensamos, una vez que baja a nuestro corazón, depende de qué es lo que hayamos pensado, es lo que nosotros podemos externar en nuestro hablar y lo que se va a arraigar en nuestro corazón. Entonces debemos de tener cuidado en eso. Mis hermanos, Cristo, nuestro Señor, no mantuvo una vida libre de pecados descansando en las emociones. No dio su vida en sacrificio para que nos gobiernen nuestras emociones. No cargó con nuestros pecados y los llevó hasta la cruz para que nuestra lengua sea más poderosa que el dominio propio. Efectivamente, escuchar tanta blasfemia, una constante exposición a la iniquidad del mundo nos debe resultar abrumador, nos debe resultar agobiante y extenuante. Pero es ahí que debemos recordarnos a diario que nuestras cargas del día podemos depositarlas en aquel que las puede llevar y que el salmista nos recuerda en el Salmo 55, versículo 22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Algo que también el apóstol Pedro nos recuerda en su primera carta, en capítulo 5, versículo 7, que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mis hermanos, ¿cuántas veces en el día nosotros, nuestras cargas, vamos y las depositamos a nuestro Señor en oración? En lugar, nosotros deberíamos estarlo haciendo de manera constante, como una rutina, pero ¿cuántas veces en realidad lo hacemos? Lo que hacemos al final de cuentas es mantenernos en nuestras cargas. Y después, cuando ya no tenemos una solución, cuando ya caemos en ansiedad, es cuando entonces vamos a nuestro Señor y empezamos a orar. Amados hermanos, Jesucristo como nuestro Maestro nos enseñó que en los momentos de mayor aflicción en quien debemos fortalecernos y debemos descansar es en Dios, pues no hay momento en que no permanezca con nosotros. Cristo se enfrentó en el huerto de Getsemaní con algo que ningún apóstol, ni alguno de los suyos, ni nosotros, obviamente, enfrentaremos alguna ocasión en nuestra vida. Jesús se postró en tierra y comenzó a orar, derramando su corazón en oración delante de Dios por lo que venía, por lo que ya estaba padeciendo. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Replicamos a nuestro Redentor en mantener y perseverar en la oración en esos momentos de angustia? Por supuesto que no, o casi no lo hacemos. Porque nos es más fácil hablar de los demás, porque nos es más fácil cargar contra todos aquellos que nos están haciendo algún daño o pensamos que nos están haciendo algún daño. Total, mis hermanos, nadie nos escucha. En la privacidad de nuestro hogar, en la privacidad de nuestra habitación, nadie nos está escuchando. Sí, efectivamente, una persona no te escucha. Pero mis hermanos, nosotros lo que estamos haciendo en ese momento es mantenernos resguardados para que esa persona que nos hizo algún daño, de quien estamos hablando y de quien estamos murmurando, no se entere. Y esto entonces me recuerda a Adán en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10.
cuando se escondió de Dios en el huerto del Edén al verse desnudo, y Dios lo llamó diciéndole, ¿dónde estás? Mis hermanos, ¿acaso en algún momento cuando hemos leído nuestra Biblia hemos pensado que Dios no era o no le era capaz de saber en dónde se encontraba Adán, que le preguntó, Adán, ¿en dónde estás? Por supuesto que sí, mis hermanos, Dios sabe en dónde estamos en todo momento. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos al margen de toda murmuración y chisme, comentarios fuera de lugar. Nuestro actuar debiera ser evitar verter opiniones que sean el inicio de una confrontación. Un no creyente, por su misma condición egocéntrica, considera que opinar sin medida, sin importar qué tan hiriente puede resultar su comentario, habla sin freno, habla sin filtro. Justamente como un volcán en erupción escupe lava y rocas ardientes. Así las palabras las suelta con una gran facilidad y justificándose con expresiones como yo así soy, yo soy muy franco, soy muy directo, pero esas son justificaciones nada más. ¿Cuántos de nosotros no hemos justificado alguna vez nuestro actuar de esa forma? Y la realidad, mis hermanos, es que eso habla desde la soberbia, desde su perspectiva egoísta, donde lo que importa es liberarse del sentimiento de ira y enojo que está interiorizando. Porque obviamente lo que hacemos es, cuando hablamos de ello, es simplemente descargo mi enojo, descargo mi ira, yo ya quedo tranquilo, yo ya le pasé la carga a mi prójimo. Y eso es justamente lo que no debemos estar haciendo. Nosotros, al menos, como cristianos, como hijos de Dios, no debemos estar haciendo ese tipo de cosas. Por el contrario, nosotros, que en nuestro interior mora el Espíritu de Dios, no debemos de caer en ese accionar. Ya no tenemos un corazón endurecido y cada día debemos de reflejar la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Nuestras opiniones deben ser expresadas con sabiduría, buscando siempre una reconciliación. Amados hermanos, nuestro caminar como cristiano es complicado, por supuesto, porque justamente parte de nuestro andar es manteniéndonos libres de actitudes que acarreen conflictos. Y si para ello, justamente como podemos leer en el Salmo, debemos guardar silencio y mantener nuestra opinión prisionera en nuestro interior, es así como debemos de actuar. Sin duda, ello nos traerá una fuerte lucha interna, por supuesto que va a haber una lucha interna. La lucha de nuestra carne de querer sacar todo lo que tenemos en nuestro interior, pero también tenemos a nuestro Espíritu Santo que nos dice tal cual, detente, deja de hacer eso o no hagas ese tipo de cosas. Justamente nos redarguye para ello, para no caer en pecado, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos caso a todo ello? ¿Cuántas veces escuchamos al Espíritu de Dios que nos está hablando y nos dice, deja de pecar por este momento? Sin duda, sí nos traerá dolor, por supuesto que nos traerá dolor, nos traerá confusión de que se puede traducir ello en un enojo y una ira. Pero recordemos, hermanos, la justicia no viene de nosotros, como vemos en Jeremías, capítulo 51, versículo 36. Así dice el Señor, voy a defender tu causa y llevaré a cabo tu venganza. Nosotros, mis hermanos, debemos descansar en presentar nuestras quejas a Dios, pues promete ser el defensor de su pueblo. Debemos desbordar nuestro sentir, no en ira, en oración, mis hermanos. Y Dios escuchará nuestro clamor y mirará nuestras lágrimas. Y será ahí entonces cuando Dios, bajo su voluntad y bajo su soberanía, Él sabrá qué hacer. Pero nosotros ya estamos orando y descargando lo que debemos de descargar. Si nos mantenemos en silencio, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos obrando bajo nuestras fuerzas. Seremos indignos entonces de ser ayudados.
pues estaremos actuando bajo nuestra necedad, es decir, en desobediencia a Dios. Justo como hizo nuestro Señor Jesucristo, debemos ser pacientes y hacer la voluntad de Dios, porque frente a un no creyente, lo que reflejemos es justamente lo que le va a indicar a esa persona dos situaciones que las va a considerar, obviamente. La primera, hará manifiesta la obra de nuestro Señor en nuestras vidas y hará creíble el Evangelio, o la contraparte es, se alejará y rechazará la palabra de Dios y por supuesto no aceptará tal cual el Evangelio. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de estar reflejando día tras día la imagen de Dios. Nuestro Señor debe estar constantemente siendo reflejado en nuestras vidas, por muy complicado que pueda ser, y mis hermanos, créanme, lucho mucho por mi carácter. Justamente lo que debo hacer es reflejar cada día esa obra de Dios en mi vida, arrepentirme y esforzarme porque ese pecado mío y ese pecado de ustedes siga menguando cada día de nuestra vida. No le demos armas, mis hermanos, para que un no creyente justifique su vida y su andar viviendo en medio de un lodazal que representa mantenerse en desobediencia a los mandamientos de Dios. Vayamos, mis hermanos, entonces cada día con ánimos renovados, cumpliendo el ministerio de la reconciliación en nuestra intimidad. Dejémonos, mis hermanos, que nuestras cargas queden tal cual en las manos de Dios. Vayamos entonces ahora al segundo encabezado, que es la reflexión sobre la existencia humana. Nuestra vida tiene un punto de inicio y tiene un punto final, eso lo sabemos bien. Conocemos cuándo nacimos, pero desconocemos cuándo va a acabar. Sin embargo, aún sabiendo esto, continuamos tirando a la basura y desperdiciando nuestro tiempo en las vanas maneras de vivir, porque solo cuando comenzamos a vivir una vida cristiana, siendo niños de Cristo, como expresó el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, es donde nuestro fervor es tan grande que queremos conocer constantemente y diligentemente a nuestro Señor, porque estamos en nuestro primer amor, obviamente. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nuestro andar ya lleva varios años? Conforme avanzamos en años, resulta que en lugar de que estemos más fortalecidos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que comenzamos a hacer? Comenzamos entonces a ser otra vez como niños en muchas ocasiones y necesitamos seguir bebiendo leche tal cual, leche espiritual, y en lugar de estar con alimento sólido, como dice la palabra, continuamos siendo unos niños en Cristo. Podemos llevar 20 años como cristianos, pero ¿cuántos de esos 20 años en realidad ya estamos fortalecidos en Cristo y cuántos de ese andar ya hemos madurado espiritualmente? ¿Cuántos conocidos cristianos, amigos, conocemos o conocen ustedes que después de muchos años, simple y sencillamente deja tal cual la fe? Y justamente ¿por qué? Porque simplemente todo el tiempo seguía siendo un niño en Cristo y continuaba bebiendo leche. Mis hermanos, debemos de estar fortalecidos día con día, debemos de exhortarnos unos a otros para que cada vez más estemos madurando todos los días, en lugar de estar todavía como niños esperando que nuestro papá nos esté llevando de la mano. Nosotros mismos ya debemos de estar tal cual fortalecidos. Nosotros mismos debemos de ir solos a la palabra y estar orando constantemente. Eso es lo que debemos de estar haciendo para que entonces encontremos esa madurez espiritual. Comenzamos a visualizar entonces, en lugar de visualizar cómo estamos llevando nuestra vida o nuestro diario andar como cristianos, ahora resulta que lo que hacemos es comenzar a señalar las fallas de los demás, y para acabarlas son las fallas de mi hermano, son las fallas de mi prójimo tal cual que estoy viendo constantemente.
¿Es ese acaso nuestra madurez? ¿Es así como estamos alcanzando nuestra madurez espiritual? ¿Es así como nos está pidiendo Dios que vayamos con nuestra vida diaria? Mis hermanos, la vida es efímera y es breve, y es así como queremos terminar nuestra vida, siendo niños espirituales. Tus fallas, entonces, simplemente las niegas, o al menos dices aceptarlas, pero la realidad es que no te arrepientes de tus pecados. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? No en alguien más, en nosotros mismos. Comienzas a juzgar y señalar, pero hay de aquel que ose sugerirte que algo no está bien en tu vida. Pobre del hermano que te diga, hermano, estás pecando en este punto o estás cayendo en este detalle. Porque entonces conocerás tal cual la verdadera esencia del hermano. ¿Por qué? Porque obviamente está como un niño todavía. El fervor de esa niñez todavía le brota. Como tal cual cualquier joven puede entonces tener cierta inmadurez. Así resulta como muchas veces nosotros respondemos ante esto, con esa misma inmadurez que un joven puede vivir su vida. ¿Cuánta mezquindad, mis hermanos, puede albergar nuestro ser? ¿Cuánta ausencia de nobleza permitimos que more en nuestro interior? Y es así como cuando estamos atravesando una aflicción comenzamos a compadecernos. Ay, pobre de mí, tanto que me gusta ayudar. Si yo solo busco el bien de los demás, ¿cómo se atreven a desear mal hacia mí o hacia un familiar por estar en desacuerdo? ¿Será posible acaso que nosotros estemos en algún momento cayendo en este tipo de comentarios, compadeciéndonos de lo que está pasando? Pero si en nuestro interior nuestra naturaleza es exponer a los demás, criticar a los demás, cuando alguien no hace lo que para nosotros es correcto, insinuar y crear chismes de quien nos desagrada, esa es la realidad de nuestro ser. Si conociéramos a alguien que estuviera libre de mancha, con un corazón y un espíritu bondadoso, ni bien se hubiese despedido, ya comenzaríamos a insinuar y a hablar calumnias de esa persona por nuestra insensibilidad. Mis hermanos, ¿acaso conocemos a alguien que fue calumniado en esta vida, con una vida perfecta que llevó? Claro que sí, mis hermanos, es Cristo. Cristo fue calumniado, Cristo fue vituperado cada vez que pasaba en algún pueblo. Y al final de cuentas, Cristo fue clavado en esa cruz justamente ¿por qué? Por todas esas personas que días antes lo adoraban y tal cual estaban proclamando que Él estaba llegando y que tal cual era una gran bendición, por decirlo de una forma. Sí era una gran bendición y fue una gran bendición porque justamente después de ello vino tal cual quien llevó y quien cargó nuestros pecados, lo llevó a la cruz y después de ello entonces nosotros hemos sido redimidos. Gracias a Dios por esa obra de redención que tuvo, por ese plan tan maravilloso y tan perfecto que tuvo para que nosotros ahora seamos llamados hijos. He ahí por qué necesitábamos entonces ser justificados, ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, no tenemos ni una minúscula partícula de amor si no es por el Espíritu Santo que nos redarguye y nos mueve hacia el perdón, nos mueve hacia la bondad, hacia la benignidad, hacia la mansedumbre, hacia la humildad. Hagamos conciencia en cómo vivimos nuestra vida, pues cuando vivíamos regocijándonos y atesorábamos estar en medio de un chiquero, no había un solo momento de nuestra vida que no demostráramos cómo nuestro corazón estaba endurecido. Similar a como vemos tal cual cuando Faraón fue endurecido justamente por Dios. Cuando Moisés solicitaba que dejaran en libertad al pueblo de Israel en el nombre de Jehová. Y aunque las oleadas de plagas iban y venían y azotaban al pueblo egipcio, simplemente permanecía incrédulo y en completa necedad. Exactamente así es como actuábamos y en ocasiones continuamos actuando de esa forma. Al igual actúan nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros conocidos que aún no se han arrepentido de sus pecados.
que aún se mantienen alejados de nuestro Padre, viviendo engañados, que Cristo, nuestro Salvador, los ha justificado en la cruz, como escribió el apóstol Juan en su primera epístola, en capítulo 2, versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero mis hermanos, hay un pequeño detalle ahí, el cual se suele pasar por alto. En realidad no fue por todo el mundo, sino fue por aquellos que forman parte de su pueblo. Hacia ellos es tal cual a quienes ha redimido, mis hermanos. No es a todos. Porque entonces, ¿para qué tal cual fue la cruz si todos iban a estar siendo redimidos? Forman parte de su pueblo, de su familia, aquellos que en arrepentimiento hemos venido y nos hemos postrado ante sus pies, buscando el perdón y vivimos bajo esa redención, gozándonos por su grande misericordia y aceptando su voluntad en nuestras vidas. La vida es tan breve que en un abrir y cerrar de ojos todo puede finalizar. Para quienes hemos sido justificados por Cristo, quisiéramos saber, como dice el Salmo, el momento de nuestro fin, pero no por curiosidad, sino para poder sobrellevar nuestros males pasajeros, porque nuestra esperanza descansa en que nuestro Señor no está muerto y que cuando el final de nuestros días haya llegado, nuestra morada provisional es un lugar de descanso, de consolación, donde no hay más enfermedades, donde no hay más angustia, donde no hay más dolor. Todo mal habrá quedado atrás, pues estaremos en el seno de Abraham, como lo hemos estado viendo, esperando el momento en que Cristo nos lleve ante el Padre para que podamos ingresar a nuestro hogar definitivo y poder adorarle por la eternidad. Pero en contraparte, como nos describe o lo podemos ver en la parábola de Lázaro y Enrico en Lucas capítulo 16, versículo 25, para quienes acá acumularon riquezas e hicieron obras para poder presentarle a Dios en el juicio, en el momento del final de su tiempo, la morada que les espera, su lobby, por decirlo de una forma, será el Hades, un lugar lleno de tormento constante, donde no habrá descanso y no habrá una segunda oportunidad, siendo solo la antesala a ser enjuiciado, declarado culpable y enviado al infierno por toda la eternidad. Si esta vida finita la vemos como un infierno, déjame decirte, hermano, que es porque justamente no encontramos límite para nuestra miseria. Pero nada se compara al verdadero infierno donde el tiempo no es una limitante. Y me gustaría aquí decir tal cual: Padre, ten piedad y misericordia de quienes a la ligera se dicen conocedores de su destino en el infierno, porque en su ignorancia desconocen lo que están hablando. ¿Cuántos amigos y familiares no tenemos que dicen: yo ya conozco mi destino, yo ya sé que voy directo al infierno? Que haya misericordia para ellos porque no saben exactamente qué es lo que están diciendo. Amados hermanos, comprender nuestras limitaciones nos permitirá vivir con gozo cada momento de nuestra vida, porque entonces podremos convencernos de que nuestro momento en esta vida es como el soplo, es como el viento. ¿Cuántos hombres, cuántos grandes pensadores, científicos, maestros, ingenieros han pasado por esta tierra y su momento dentro de la vasta cronología, desde la formación del mundo hasta hoy en día, es solamente un segundo? Su vida ha sido un solo segundo a lo largo de estos años desde la creación. Comparado con los tantos miles de años que este planeta lleva de haberse creado, obviamente es una milésima de segundo, por decirlo de una forma. Nuestra existencia entonces es nada comparada con la eternidad. Nuestra existencia, como lo describe Spurgeon, es vana porque solo es vanidad
y esa es nuestra única realidad, cuán afanados vivimos que la única constancia que tenemos es que somos inconstantes. Lo que un día nos parecía grato, al día siguiente nos es ingrato. El empleo que un día apreciábamos y decíamos, qué bendición que tengo este empleo, pues al día siguiente lo despreciamos, porque no queremos levantarnos temprano o porque ya nos cansamos de nuestro jefe y despreciamos lo que Dios nos está dando, un empleo tal cual para poder llevar un ingreso a nuestras familias. La familia que por años anhelábamos, ahora resulta que lo desechamos. La iglesia por la cual orábamos y que decíamos, esperábamos tener sana doctrina que nos bendiciera, ahora la minimizamos y decimos tal cual una maldición por esa congregación. La palabra que era fresca, ahora la vemos pantanosa. Y todo el tiempo estamos buscando algo nuevo. Hace unos días leía lo siguiente. Imagina que estás caminando en un campo de maleza y pierdes 5 centavos. ¿Cuánto tiempo invertirías en buscar una moneda barata? Lo más seguro que no inviertas tiempo suficiente buscándola, o tal vez le des un par de segundos. Pero imagina que llegues a perder $100,000 en un campo de vegetación espesa y maleza. ¿Cuánto tiempo le invertirías en buscar ese dinero? Hermanos, yo creo que nos llevaríamos un día, la noche entera y el día siguiente y tal vez otro día más para poder encontrar ese dinero. Con mucha certeza le invertirías todo el tiempo disponible. Estarías en esa vegetación todo el tiempo que se pudiera. Ahora, en verdad, mis hermanos, ¿cuánto tiempo le estás invirtiendo para Dios? ¿Buscas a Dios como buscas una moneda barata? ¿Así es Dios para ti? ¿O por el contrario, estás buscando a Dios como buscas el tesoro más grande de tu vida y que nunca te detendrías hasta encontrarlo? Hermanos jóvenes que están aquí presentes y que escuchen este sermón en línea, acuérdense de su Creador, como podemos ver en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Jóvenes, disfruten de su juventud. Por supuesto que lo tienen que hacer, pero recuerden que aunque todo les puede ser lícito, no todo les es edificante. La juventud se suele asociar a parrandas, relajos, desprecio por la vida, deshonra a los padres, tomas de decisiones sin meditar en sus consecuencias, impulsividad, una vida libre de ataduras, buscando asociarse a grupos sociales afines y viviendo una vida hedonista tal cual. Sin embargo, ustedes jóvenes cristianos que se dicen que son hijos de Dios tal cual, y por supuesto que lo deben de ser, ustedes deben de dar el ejemplo de que esta percepción es errónea, de que la juventud no está perdida. Siempre busquen guardar su corazón de todo aquello que les pueda hacer daño, porque en resultado de un corazón dañado es una vida alterada, es una vida afectada, buscando llenar vacíos con cosas materiales, buscando su plenitud en una relación sentimental y depositando todo su amor en una sola persona que también es pecadora igual que tú, y a esa persona le depositas toda tu confianza y todo tu amor. ¿Es acaso eso lo que debemos de estar haciendo? Tu plenitud, joven, adulto, anciano, tu plenitud no está en tu pareja, tu plenitud está en Dios y en nadie más, mis hermanos. Deben de recordar que Cristo debe ser reflejado en sus vidas.
en Cristo tienen un propósito y una esperanza. Claro que nuestra naturaleza es caída, es corrupta, pero mientras nos mantengamos aferrados y fortalecidos en las promesas de Dios, en las Escrituras y en oración, mis hermanos, entonces podremos mantenernos conforme a la voluntad de nuestro Padre y nos irá quitando capa tras capa de mugre que tenemos y nos va a moldear a modo que vivamos para su gloria y no para la nuestra. Nuestra plenitud entonces siempre debe estar en Cristo. Y por último, mis hermanos, vayamos entonces al tercer encabezado, que es la oración. Hermanos, como hemos descrito previamente, nuestra esperanza está y debe descansar en aquel que vive, que dio su vida en sacrificio, proclamó su victoria al vencer la muerte y ascendió al Padre, como bien nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Mis hermanos, nuestro Señor abrió el camino para que ahora podamos decir que tenemos un Padre y un Dios, que es el mismo Padre y el mismo Dios de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo entonces el apóstol Pedro en el mismo capítulo 1, versículos 5 y 6. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pero hermanos, nuestras pruebas son como nuestra vida. Nuestras pruebas son efímeras, son pasajeras, con el tiempo contado. Además, nuestro Señor no ascendió sin antes dejarnos a un consolador. Vayamos entonces a Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y lo más maravilloso, mis hermanos, es que no está entre nosotros, está en nuestro interior morando. Cohabita en nosotros, hermanos. Cuando tú y yo aceptamos que somos transgresores y pedimos perdón para ser librados de todo ello, hermanos, esa es una buena señal, porque ya no insistes sobre tus aflicciones, sino que ahora pides para ser libre de tus pecados. Qué maravilla, hermanos, saber que tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, que nos va afligiendo para volver al camino de rectitud y obediencia. El proceso de santificación, recuerden, es progresivo, es constante, y Dios le enseña a sus hijos, porque este es el verdadero carácter de su trato para con nosotros. Es un entrenamiento constante alistándonos para el reino, así como nosotros podemos entrenarnos en la parte física para estar con buena salud, así Dios nos entrena, nos educa para la eternidad. Su disciplina, aunque puede verse severa y rígida, es una disciplina del amor, porque la disciplina de la familia es amor. Recordemos que la dureza de su mano no es para consumirnos, sino para consumir nuestros pecados. Retomando la analogía descrita en este versículo, dice, las polillas acaban con la belleza de una tela, la agujeran y dejan inservible. Toda belleza que un día estuvo manifiesto en la tela es consumido. De igual forma, Dios descubre en nosotros nuestras debilidades, haciéndonos sentir viejos, inútiles e inservibles. Por tanto, podemos inferir que la belleza es tan insignificante si un animalito
o una reprensión la acaban por completo. Y a manera de conclusión, mis hermanos, si algo certero tenemos es que nuestra vida es pasajera. Pero mientras llega el momento de estar con nuestro Padre, cuidemos nuestro caminar. Seamos sobrios al emitir comentarios y agradezcamos por cada día que la misericordia de Dios nos permite un nuevo despertar. Hermanos, agradezcamos por cada momento de aflicción que Dios usa para disciplinarnos y volvernos a su redil. Agradezcamos por cada momento que podemos pasar juntos como familia. Agradezcamos por la oportunidad de continuar congregándonos sin apuro alguno. Vivamos agradecidos por todo lo que pasa en nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y si acatamos su voluntad y su propósito, nada sucederá para mal. Recordemos cómo Dios guió a Moisés para liberar a su pueblo y sustentó hasta alcanzar la tierra prometida. De igual forma, instruyó y guió a Josué para entrar a la tierra prometida y tomar posesión para el pueblo de Israel. Así también Dios envió a su Hijo unigénito para cargar con los pecados de su pueblo y llevarlos a la cruz como cordero para consumar la obra de redención. Y de igual forma envió al Espíritu Santo para morar en nuestro interior y consolarnos e indicarnos cuando estamos alejándonos de Dios. Amados hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo se mantuvo orando con fervor al Padre en su momento más agobiante, asimismo hagamos lo propio cuando nos encontremos inmersos en nuestras aflicciones. Que Dios nos ayude a caminar en obediencia bajo su voluntad, pues su voluntad es mejor. Seamos agradecidos por esos desiertos, nos unamos como hermanos para llevar nuestras cargas a Dios y vivamos una vida en gratitud, alabándole, bendiciéndole, exaltándole, glorificándole, de tal forma que cuando nuestra vida esté por llegar a su fin, exclamemos: he luchado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora oremos, mis hermanos, por favor, para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerdas en tu palabra tu obra maravillosa para que nosotros ahora podamos ser llamados hijos. Gracias, Padre, porque nos recuerdas cuán breve es nuestra vida, cuán efímera y pasajera es esta vida. Gracias, Padre, porque en recordarnos ello nos da la perspectiva de que todos nuestros males, todas nuestras aflicciones, así como nuestra vida, también es pasajera. Ayúdanos, Señor, para que todas nuestras cargas del día vayamos a depositarlas ante ti, Padre. Que todos los días vayamos en oración, acercándonos a ti confiadamente, porque ya nuestro Señor Jesucristo abrió ese camino para que podamos hacerlo. Que no nos dé vergüenza de decir tal cual cuáles son nuestros pecados, pues tú, Padre, podrás obrar cuando nosotros en verdad, en arrepentimiento vayamos a ti. Padre, muchas gracias, porque en esta vida no hay nada mejor como tenerte a ti con nosotros. No hay nada mejor en esta vida que caminar las sendas que tú ya caminaste. Señor, muchas gracias, porque mis pecados y los pecados de nuestros hermanos fueron clavadas en esa cruz y nosotros ahora podemos ser salvos. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo. Y perdónanos porque muchas ocasiones, día tras día, nos mantenemos en rebeldía a ti, Padre. Perdónanos, Señor, y bendícenos, Padre, y bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.